Sí, chicos, el fin. Estamos terriblemente jodidos. Mucho. Yo quería hacer una sección, os lo he dicho nada más llegar a esta casa, una sección veraniega, gazpachera, ¿no? Fresquita, descomplicada, pero las circunstancias no nos lo permiten. Es el fin de la cultura, no la empanada cultural, no, pero el fin de la cultura. La empanada poco, cultural serà un poco como la cucaracha que sobrevive a cualquier hecatombe mundial. Us imagineu que ens toca a nosaltres mantenir la cultura d'aquest país? Pues, mira, no estaría mal, ¿eh? Yo creo que hacemos un buen refrito. Pues un refrito. Pero además, como tú decías, ¿no? En la escalera, que me quiten la pierna encima. Esto que es tan asquerosamente popular y que... Bueno, es que sí. ¿Quién me pone la pierna encima para que realmente no me gusta? Pero sí, estamos un poco en esa dinámica, ¿no? Cada día que pasa es un día más que camina en dirección a esta melodía, ¿no? A esta melodía fúnebre. Al fin. Y que conste que ahora no me refiero a las personas que nos dejan, que también, sino a todo aquello que está muriendo a nuestro alrededor, todo aquello que estamos dejando morir nosotros, o más bien todo aquello que el gobierno, sus decisiones, sus prohibiciones está matando poco a poco, lentamente. Y si estamos en la sección de cine, pues ya os imagináis por dónde van los tiros. Que no os confunda esta gran banda sonora de Apocalypse Now, porque aunque la tocaremos hoy, hablaremos un poquitito de ella, ahora no estoy pensando en Apocalypse Now cuando pienso en el cine. Estoy hablando de esos cines que han abierto o que habían abierto sus puertas y que venían funcionando con cierta anormalidad. Sí, pero bien, funcionando bien. Sí, la anormalidad la pone el gobierno, ¿no? Ellos se han planteado ellos... seguir adelante con la situación que le pongan, ¿no? Y lo han hecho bien, y de hecho los rebrotes no vienen de allí, está claramente probado, pero aún así se han visto obligados otra vez a bajar la persiana. Y lo peor de todo es que ha habido cines que ni han podido bajar la persiana porque directamente no la han abierto. Iban a hacerlo y se han quedado ahí. Bueno, no sabemos si lo iban a hacer. Bueno, yo estoy hablando, exacto, claramente. Es que para mí es un santuario del cine, son los cines Méliès o el Cinemas Méliès. Un lugar donde todo amante del cine podía encontrar esa nostalgia de la que hoy hablaremos también a través de reestrenos como el de Cinema Paradiso. Estamos hablando de un cine que tenía 24 años de historia. Se dice pronto. Sí, no son tantos. Seguramente por la estética del lugar. Y por el nombre te esperara es que fuera como un plan de... No era del siglo XIX, como claro, Méliès, está claro. Pero poca broma, se dice pronto, pero casi la misma edad de Paul. O sea, 24 añitos, ¿no? Vaig posar un maó. Bueno, és un cine post Barcelona Olímpica, quan Barcelona es converteix en un lloc de cultura molt elevada, ¿no? Per dir-ho d'alguna manera. De hecho, no lo quería anticipar, pero es interesante ver con la película en la que empiezan. ¿Cuál es? El Gran Carnaval. No sé si lo recordáis, una peli de Billy Wilder con Kirk Douglas, después la comentamos un poquitito, ¿no? Es decir, ya empiezan en el año en el que empiezan tirando de una peli del 51. Estamos hablando que ya empiezan con el concepto que otro día discutíamos, ¿no? Reposiciones o reestrenos. Home, seria més lògic que comencéssim el viatge a la Lluna, no? Sí, però no hagués anat ni Crist. No, perquè... Que també et diré, Adriano, a mi m'agradava molt aquest cine, però sí que és veritat que era aquest cine de que jo, personalment, quan hi anava, tampoc hi havia menys de la meitat de gent, que era un cine molt bo, però que potser no arribava a les grans masses, es decir, ¿no? Los cines Méliès tienen otro problema troncal, que era a qué le dedicaban el tiempo libre, ¿no? Por así decirlo, era realmente cuál era su enfoque comercial. De hecho, en los últimos años empezaron también a tirar de estrenos, porque está claro que el grosso del espectador medio lo que va a ver es la actualidad, ¿no? Por eso nadie puede contra Capitán Marvel. Pero es paradójico que ahora precisamente la intención que está siempre de soslayo, ¿no? De fondo para volver a activar esta vuelta al cine sea precisamente el reestreno, ¿no? Sí. Y que en un momento así... Lo seguro, ¿no? Me imagino. Bueno, així ha sobreviscut Fenomen, també. Vull dir... Claro, pero esto es un cine que ya ha jugado esa liga, como los cines Méliès, desde el principio. Y yo considero que no lo tienen fácil, ¿no? No lo tienen nada fácil. Porque es que cuando hablamos de los cines Méliès estamos hablando de un cine que lo ha superado un poco todo, ¿eh? Un incendio, y esto de nuevo nos remite al gran incendio de la obra de Tornatore Cinema Paradiso. Varias inundaciones. Parece ser que la mala situación de la finca de la calle Virradoel, donde estaban, era el peor enemigo que tenían. Ya no eran los clásicos o pero de ahí no se movían, ¿eh? De ahí no se movían. Bueno, estaban en esa lucha con todas estas crisis económicas que nos han ido llegando. Y ahora, claro, ahora encima la pandemia, esto ya es too much. De hecho, lo dice el mismo Carles Balaguer. No sé si sabíais que detrás de este cine el propietario es un crítico de cine, presidente de la revista de Dirigido Por, director también de varias pelis, algunas con carácter documental y otros documentales a secas. Estoy hablando de La bomba del Liceu, La casita blanca, Arropiero, El vagabundo de la muerte. Pues bien, Balaguer confesaba hace unos días, cuando confesaba que iba a cerrar el cine, que ya llevan 2 o 3 años con una situación económica muy difícil, pero que lo que ha pasado ahora con el coronavirus es demasiado fuerte. Nadie sabe ahora mismo qué exigirá la administración, los refuerzos de gente en la sala para la limpieza, las restricciones de aforo hasta la mitad.
y esto ya lo digo yo, los cierres y aperturas intermitentes. Sí. Així és impossible. No pots programar, no pots tenir una previsió. A part de que el tema de les estrenes, no? O sigui, hi ha molt poques pel·lis ara mateix que s'atreveixin a estrenar, a part de Nolan, que ja veurem amb Tenet. Claro, porque en el fondo... Se li ha posat bastant entre cella i cella, no? Que a l'agost, no? A l'agost sí o sí. Però sí que és veritat també de que hi ha moltes estrenes que s'estan fent ja directament a plataformes, des d'un punt de vista de producció, no? De les distribuïdores. Yo hoy, por ejemplo, no vengo a hablar de los estrenos, ¿no? En sí mismo, pero Aika, que es una película kazaka, ¿no? Bueno, coproducción Kirguistán-Kazajstán, es una peli que directamente se ha estrenado en Filmin. Creo que solo los Maldá, ¿no? Estos cines que juegan esta liga como los Méliès. És que jo també t'anava a dir els Maldá, perquè els Maldá també han passat una putades. Van a tirar... Ara fa poc els van robar. Pero los Maldá me da la sensación que tienen dinero público, ¿verdad? Pues no ho sé. No es como los Méliès, que es exclusivamente privado. No, porque es que si no sobrevive. Però és el que diu el Pol, aquestes pel·lícules que abans eren el recorregut d'aquestes sales, de sobte ja no han decidit, saps què? Com que estàu tancant obrir, no podeu obrir, ens anem a plataformes, llavors aquestes sales es queden sense potser el seu reclam principal, que es esa película afgana que no se estrena en otro sitio. Ya, pero es curioso que precisamente estos cines que han estado lidiando con esto durante muchas décadas, ahora que precisamente ves, como no solo el fenómeno el Méliès o el Maldá tira de reposiciones, sino que los grandes cines, yo que sé, desde los de versión original en Barcelona, ¿no? Como los Renoir o los Verdi, hasta cines más comerciales, como podrían ser los Cinesa, están apostando por estas obras. Claro, es muy diferente lo que se puede ver aquí o lo que se vería en el Cinesa de Estados Unidos, ¿no? Mientras están tirando de la nostalgia de los Goonies y de los Gremlins en Estados Unidos, también de Star Wars. Exacto. Sí, sí. El Imperio contraataca. Por ejemplo, en Japón parece que tiran de mucho manga. De Hayao Miyazaki, la película que ha sido estrenada de taquilla durante estas semanas ha sido El viaje de Chihiro. Y aquí, claro, aquí nosotros llevamos semanas, meses esperando que estrenen Tenet, o como comentábamos, ¿no? De Nolan, o que estrenen Mulan, pero es que claro, no se arriesgan las majors, es decir, lo tienen que ver muy claro para lanzar estos estrenos, ya no solo en el resto del mundo, sino en Estados Unidos, ¿no? Entonces es de ahí, ¿no? Es decir, simplemente para que quede claro el motivo de estos reestrenos. Está claro que en un Méliès o un Maldá el carácter es más casi divulgativo, ¿no? Es como de recuperar ese amor por el cine clásico, que al final es pura docencia. Y quizás los cines, las salas comerciales, pues tiran precisamente de eso, de comercialidad, ¿no? Conscientes de que habrá películas ante las que el público se pueda enfrentar con cierta ignorancia y quizás no alcancen la taquilla, ¿no? Que requerirían, pues oye, tiran por lo seguro, mientras Mulan y Tenet no se estrene. ¿De qué tiramos en España? Pues de Zapatos Rojos y los 7 Trolls, que está siendo la película de animación taquillera. A tope. Es verano. También es cierto que coincide en una época muy negativa para el cine en general. Es decir, nadie estava esperando los grandes estrenos en verano. No, i de fet és això, que recuperes les coses que... M'estranya que no estigui Titanic, perquè és la típica pel·lícula que sempre posen a Titanic o Avatar, no només faltaria, ¿no? Però bueno. Sí, aquí no, aquí añadirían a Zapatos Rojos estrenos reales. Dolor y Gloria, ¿cómo Superagente McKee, no, estrenos reales del cine español. Superagente McKee. Ni idea. Sí, és una comèdia. Me imagino que es un detective en clave cómica, ¿no? Sí. Es el Eddie Murphy español, por así decirlo. Ja voldria. Y Padre no hay más que uno, ¿no? La secuela. Creo, además, de hecho, Padre no hay más que una de Santiago Segura. És el de Santiago Segura. Exacto. Ai, Déu meu. Però ho va patar molt, claro, es la película más taquillera del 2019. Pues ahora puede ser la más taquillera del 2020. Por eso no, así no vamos nosotros, ¿eh? Así van algunos que no conocemos ni siquiera. Nosotros vamos en otra dirección y es por eso que, ¿qué os parece si acabamos esta sección valorando realmente aquellos reestrenos que valen la pena? La película que sigue apuntando esta banda sonora desde el inicio de la sección està clara, no? És Apocalypse Now. Casi con tantes versiones como Blade Runner. Sí, m'has comentat que ara hi haurà una reestrena, o hi havia d'haver-hi una reestrena, perquè clar, ens han tancat els cinemes un altre cop. Aquí es un poco... Sí, está cogido con pinzas esta idea de reestreno, porque realmente Apocalypse Now, tal como se estrena ahora, es con un nuevo corte y por tanto es un estreno literal, no es un reestreno. Exacte, pregunta, perquè el tema és que Apocalypse Now ja tenia el que es deia el Redux, que era la gran versió que a més el Francis Ford Coppola deia, esta és, que s'estrena ara, la versió de l'actor secundari. Bueno, perdona, però Blade Runner tenim aquí el DVD, n'hi ha 5 DVDs, o sigui que m'estàs dient tu que si ara el director també canvia. Però hi ha 5 directors. No, aquí està, que Blade Runner, és que ho diré molt ràpid, Blade Runner no hi tantes, té 5 versions, de les quals Ridley Scott només n'és responsable, és que ni de la primera, de l'última. És a dir, la primera versió se la van refer amb una veu en off. Després li diuen una versió Director's Cut per treure un VHS que ell no hi participa. Hi ha 3 o 4 versions més amb escenes afegides i tretes, fins que al final, el 2004, si no m'equivoco, ell decideix agafar la pel·lícula i diu, no, vamos a hacerlo bien i esta és la final. Que de fet, els que sou joves, com el Pol, no recordareu que Blade Runner no va estar en DVD fins que va sortir això.
Això, quan dius això, vol dir una caixa metàl·lica d'aquestes que valen 453 euros. Hi havia un maletí amb una figureta del cotxe, sí. És a dir, va ser... A todo esto acabo de caer en cuenta de que no hemos estado hablando de la versión de Denis Villeneuve. Oh, no cuenta. Blade Runner 2046 no cuenta. Teniu un vídeo a un canal que es diu Ferro PM. Que la configuració és bastant semblant a aquesta. La pel·lícula és una secuela, por lo tanto no es una versión, es una secuela, y ya parlarem quan fem l'especial de Blade Runner. Es coger el mundo de Blade Runner y desarrollarlo en el año 2046, no en el 2019, ¿no? 2049. 49. 2046 crec que és una sala de Granollers que deu estar No, 2046 es una película de Wong Kar-wai. Se me alucina y se me acaba la empanada. Metrópolis 2046? No, 2046 a secas, vale, que es como la continuación de In the Mood for Love, que a su vez es la continuación de Days of Being Wild o Días Salvajes. No anem a Corea, que gran trilogía, gran trilogía. Continuemos con Apocalypse Now, ya que me preguntabas por las versiones. Exacto. No son tantas como las de Blade Runner, estamos hablando de 3 versiones en el fondo. La primera, la del año 1979. La del cine. Una versión que llega tras 2 años de montaje y tras un rodaje que se eternizó durante un año, ¿no? Estamos hablando de un rodaje del 1976-77 que acaba finalmente montado en el 79 con una duración de 147 minutos. Bueno, es que el rodatge d'Apocalypse Now es la gran epopeya. Lo comentaremos. Después aparece, muchos años más tarde, en el 2001, la que todos conocemos como la reedición, ¿no? Como la revisión de Coppola, que se llama Redux. Exacto, ¿no? Apocalypse Now Redux, que son 196 minutos de duración. Larguísima. Claro. Buena de cojones, pero larguísima. Claro, ¿qué pasaba? Que se añadían 50 minutos más donde había secuencias, pues, desde la plantación francesa, aquella, ¿no? Mucho más extensa, segunda escena de las conejitas de Playboy, o esa escena mucho más extendida entre Cars y Willard. ¿Qué ha pasado ahora? En el 2019, Coppola ha dicho, 40 aniversario de la primera versión. Hay que capitalizar. Al final también hay un sentido comercial en todo esto, ¿no? Y entonces aparece la versión definitiva, la que tú consideras la versión definitiva de Blade Runner, ¿no? La quinta, siempre en manos del director, aparece como Apocalypse Now Final Cut. Y en este caso estamos ante 181 minutos, es decir, un poquitito más breve que la Redux, un poquitito más extensa que la versión original. Es Apocalypse Now yes. Ahora sí. Antes no, ¿eh? Finally. Bueno, esto es un poco como lo que nos está pasando. Ahora sí, antes no, ¿no? Es decir, la vida funciona así. Y como tú comentabas, exacto, el Apocalypse Now es en sí mismo la película, ¿no? Es una gran epopeya, ¿no? Sí. Bueno, hi ha un gran documental, no? També sobre això. Sí, claro, es que estamos hablando de un Coppola que s'acaba transformant. 5 intentos de suicidio he llegado a oír, en serio, he llegado a oír una burrada. O sea, estamos hablando de 200 días de rodaje en una selva que no es la selva que pretende el Vietnam, pero es la selva filipina. Y que en un primer momento funcionaba muy bien. Porque claro, en esa época había un dictador en Filipinas que le parecía genial que viniera un equipo de rodaje americano para hacer publicidad. Oye, y que se tenía que tirar napalm por ahí y quemar bosques y selva. No pasa nada, que Filipinas tiene 7.000 islas, ¿sabes? Pero claro, ¿qué acabó pasando? Que esa realidad que existía en Filipinas tampoco era muy pacífica. Había no solo el dictador, sino varias tribus salvajes que en algún momento parecía que querían secuestrar el rodaje. Había muchos actores y muchos de ellos enfermos, es decir, lo recordáis, ¿no? Los locos y rebeldes de la época, Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederick Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, Lawrence Fishburne, Harrison Ford, Dennis Hopper. Dennis Hopper tiene una de las grandes anécdotas, ¿no? Porque claro, hablaba de actores enfermos, sí, algunos por algún mosquito que les picaría en la selva, pero otros por un mosquito que llevaban consigo, que era la gran adicción a la droga. Vosotros sabéis, ¿no? Que este hombre pedía 25 gramos de cocaína, ¿eh? De desayuno. Para poder mantenerse en el rodaje. Lo único que sí decían que Dennis Hopper, todo que era un alcohólico y un yonki, mientras tuviera sus gramos de cocaína era un tío muy, muy pacífico, es decir, no era disruptivo en el rodaje. Notas en corto con esto. Sí, exacto, no generaba conflictos. Así como, por ejemplo, Herbie Keitel, que fue el primer protagonista, vosotros sabéis, ¿no? Que sí, en un origen iba a ser Herbie Keitel, no Martin Sheen, llevaba ya un mes de rodaje. No, parece ser que no era el perfil adecuado para ese tipo de rodaje y para ese tipo de localizaciones, ¿no? Bueno, i Martin Sheen també deixa l'anar amb l'alcohol, sí, no? Sí, después tuvo un problema con un ataque del corazón. Bueno, de fet, també no era ell el que trencava el mirar. Se hizo un corte es va fotre un corte. En la espera se hizo un corte en la cabeza. Eso es real. Sí, y por eso lleva la bandana, de hecho. Bueno, por eso durante muchos años, una de las grandes frases que acompaña Apocalypse Now, dicha por el propio director Coppola, era que su película no iba sobre la guerra de Vietnam. Era Vietnam.
Sí, ¿no? Literalmente. ¿Cómo conseguiste que fuera tan realista? No, pues era Vietnam. Es decir, desde un tifón que destruyó los decorados hasta Marlon Brando, que se presenta rapado, sin haberlo consultado, con 40 kilos de más, sin aprenderse los diálogos, ¿me entiendes? Es decir... El método, ese es su método. Sí, bueno, a ver, claro, lo orgánico, el ¿no? método fuck you. Es lo orgánico que hay. Un incendio, de hecho, aquí vamos de incendio en incendio, ¿no? Desde los Méliès, Cinema Paradiso, también un incendio que consume en galpón con los equipos, un presupuesto excedido en varios millones de dólares. Bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis. Antes he dicho 5 intentos de suicidio, no. Lo que eran 5 eran los Oscars que el tío tiró porque se cabreó. Las 5 estatuillas de los Oscars las acabó tirando en un momento. Porque las porta al rodatge. No sé. En plan no, estaba botes de cadira. He llegado a oír que tira las 5 estatuillas de... No, yo creo que ya es en el montaje a posteriori, en casa. Contra la pantalla, el tío, ¿no? En plan histeria, desde su ventana, tira las 5 estatuillas y acaban destrozadas. Las 5 estatuillas que había ganado con El Padrino, ¿no? Pero... Fuck you, Marlon Brando, ¿no? En plan, Pero, aún así, a pesar de todo ello, está claro que Apocalypse Now, como dijo Robert Ebert, voy a parafrasear a Robert Ebert, un crítico cinematográfico. Déjame ver cuántas líneas tiene separado. Es el mejor film sobre la guerra de Vietnam. Uno de los mejores de la historia porque te lleva más allá de las demás películas sobre este conflicto. Te lleva dentro de la oscuridad del alma. No se trata tanto sobre la guerra, sino sobre cómo esta revela la verdad. De que hubiera sido mucho mejor jamás haberla descubierto. Y esto además empalma claramente con esa gran frase que nos lanza Marlon Brando, pero que se recupera de la obra original, de la obra literaria del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, que no creo que existan palabras para describir todo lo que significa el horror. El horror. El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles, en auténticos enemigos. Pero, ¿qué os parece si dejamos el horror a un lado y intentamos acabar esta secuencia, bueno, esta sección más bien, con un viraje hacia el amor, ¿no? Hacia el amor, y no solo el amor al prójimo, sino el amor al cine, el amor a la nostalgia. Porque está claro que si Apocalypse Now es en sí mismo el Vietnam, esta banda sonora de Ennio Morricone, que está claro que... En paz descanse. Exacto, que en paz descanse, que nos viene como anillo al dedo, no solo porque Cinema Paradiso es de las pelis más taquilleras de estas últimas 3 semanas, ese gran reestreno, sino pues porque hace muy poquito que nos ha abandonado Ennio Morricone. De hecho, el director, ¿no?, de Cinema Paradiso, Tornatore, estaba preparando un documental, y en eso sigue, un documental sobre el maestro, así se llamará, el maestro, Ennio Morricone. Pero, por cierto, esta banda sonora no está compuesta exclusivamente por él, por Ennio, sino por su hijo también, Andrea Morricone. Andrea Morricone, ¿no? Todo el mundo recuerda Cinema Paradiso, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Algunos le tenéis más amor que otros. No te creas, es ¿No? lo que te digo. De la misma manera que Apocalypse Now es Vietnam, diríamos que Cinema Paradiso no trata sobre la nostalgia, no trata sobre el amor al cine. Es en sí mismo esa nostalgia, es en sí mismo ese amor al cine, con todas las trampas, con todo ese guiño continuo que no solo es del niño, que es un guiño del propio Tornatore a la cuarta pantalla, ¿no? A la cuarta pared. Pero ¿por qué lo es? ¿Y por qué es en sí misma la nostalgia? Porque si yo continuamente parafraseo otras películas y otros diálogos de grandes actores, en el fondo eso es precisamente lo que hace Cinema Paradiso. Lo que nos hace es un abanico, ¿no? Una muestra totalmente poliédrica del cine clásico. Es como un Méliès, pero en 2 horas. Estamos hablando de La Diligencia de 1939, del Jeque Blanco de 1953, de Ladri de Bicicleta, ¿no?, de Ladrón de Bicicletas, de 1948, de Vittorio da Sica, o Germania Año Cero, de Rossellini en el año 47, y así como cantidad de figuras representativas de la historia del cine. Charles Chaplin, Buster Keaton, Henry Fonda, Clark Gable, John Wayne, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. O sea, continuamente es un cine que es una ventana a todas estas películas de cine clásico, y que es una gran elección comercial ahora para los reestrenos, porque si lo que estamos invitando a la gente es a la vuelta al cine, en sí mismo el cine, la historia del cine, está implícita en Giuseppe Tornatore y Cinema Paradiso. ¿De quan és la pel·lícula? És del año 1988. Vale. 32 anys. 32 anys, ¿vale? Exacto. Que facin un remake y que afegeixin pel·lícules que falten en aquesta historia del cine. No, entre ellos Cinema Paradiso. No, lo gracioso de todo esto es que con tanta versión que hemos estado comentando, ¿no?, de Blade Runner, de Apocalypse Now, Cinema Paradiso también cuenta con eso. Parece ser que Cinema Paradiso fue una obra que en su estreno, en el 88, fue más bien un fracaso. Una película de 3 horas, con demasiadas líneas narrativas, no solo la que apuesta por ese amor al cine y la nostalgia, o la que apuesta por la relación, ¿no?, entre esa figura paternal del proyeccionista con el prota, sino que estamos hablando también de
de unas versiones excesivas donde se plantea inicialmente como 3 horas, la taquilla la corta en 2 horas y media, es decir, para las salas comerciales van 2 horas y media, pero es un desastre. Y es la versión que se encarga de presionar sobre todo el productor para presentarla en el Festival de Cannes la que acaba triunfando, pero meses más tarde. De hecho, se llama la versión de Cannes. Le pide a Tornatore, el productor le pide a Tornatore, no podemos funcionar con esta versión de 3 horas, hay que ir a por una de 2. Y esa es la que funciona, ¿no? Finalmente. Bueno, qué decir de Cinema Paradiso que ya no sepáis, ¿no? Es decir, desde ese parafraseo al que continuamente apelaba, desde ese Ennio Morricone presente gracias a esta banda sonora que nos acompaña, hasta Jorge Sanz, la versión de Jorge Sanz, ¿no? En el cine, porque claro... Que no es que sea Jorge Sanz, parece un montón. Sí, exacto. Tenemos que, como es una película en 3 etapas también en base a la vida, ¿no? La infancia, la adolescencia y ya la etapa madura. En la adolescencia tiran de un actor, que no lo recuerdo su nombre, pero que és claramente el Jorge Sanz italiano. Estàs fent una crida a fer un remake espanyol. No, es que... Con la nostalgia de Ozores. Con la nostalgia... Debería haber algo así en nuestro cine porque... No nos engañemos, tenemos grandes obras del cine que no son del 80, evidentemente. Que clar, tio, Dani de la Orden. Clar. Hombre, Dolor y Gloria. Que conste que yo no quería mencionar nada así, pero vamos a acabar esta sección con las 2 películas, al margen de estas 2 pelis, Apocalypse Now, El Fin, Giuseppe Tornatore con Cinema Paradiso, El amor por el cine. Simplemente mencionar 2 pelis que a mí me han alucinado de estos reestrenos que nos están llegando y que además me están alucinando porque no las había visto. Es decir, en mi caso sí que funcionan como la gran excusa comercial para que vuelva al cine. Estoy hablando de Under the Skin. Qué pedazo de obra. Y creo que aquí podemos hablar los 3. Sí, jo la vaig veure... diguéssim. No he anat al cine. Tu vas poder anar a l'estrena. Sí, exacto. Yo he entrado... Es que vosaltres... Ah, no, tu, Ferran, l'has vist a casa. Tu l'has pogut veure al cine, bueno, como Adriano. siempre, en esta empanada somos el ejemplo de la sociedad en 3 personas, ¿no? El confinat. Entonces, tú el confinado, que l'has visto online, tu la viste en su día. Jo la vaig veure... Que era 2013, dèiem? 2013. Clar, jo potser la vaig veure 2013-2014, però no al cinema, perquè sí que és veritat que en aquell moment la van vendre molt malament, des d'un punt de vista de que tota la crítica se la menjava i públic també. És una pel·li difícil. Des d'aquí diem, és una pel·li difícil, experimental, no us espereu, tot i que la protagonista sigui Scarlett Johansson, no us espereu Viuda Negra, ni us espereu Historia de un matrimonio. Explica un moment la historia. Exacto. Lo que está claro aquí es que si tú vas a ver esta película como otra película más narrativa, ¿no? Con una trama sólida que pudiera beber del guión de Robert McKee, ¿no? De esa gran obra que nos explica cómo tienen que ser los guiones de cine, pues te vas a llevar una decepción. Es una peli más bien... Y a mí me encanta porque cuando hablo de cine digo, es una peli cine en esencia, cine puro. Es decir, es una experiencia hipnótica, visual, melódica. Es decir, la banda sonora es alucinante y te envuelve de la misma manera que te envuelve... el diseño de sonido. No, el rostro de la Johansson, la manera en la que la narra. Pero no nos engañemos, es una película alejada de lo sexual, aunque se haya vendido la gran gracias fama al desnudo de la Scarlett Johansson, ¿no? Antes comentabas algo muy interesante, Ferran, en base a cómo Johansson rodó esta película en el año 2013, Clar, és que justo fronteriza hem de tenir en compte que aquesta pel·lícula és 2013, suposem que es roda un any abans, el 2012, que va estrenar Johansson el 2012 Vengadores, o sigui, ja formava part de la saga Marvel, per tant Disney, i és curiós que ella pugui fer aquesta pel·lícula perquè Disney, jo crec que a dia d'avui no la podria fer. Perquè Disney li prohibiría por contracte sortir despullada y trencar la imatge de la icona que representa el mundo Disney. Y eso es contrario a la experiencia que yo he sentido ante el desnudo de Johansson, ¿no? Que es lo menos sexual y de hecho no maneja ni siquiera una erótica. Es decir, yo cuando me sí que la maneja intencionadamente a través de la narración. I la cama, no? Todo... Jo recordo la cama com mig flexionada que a més s'enfoca molt. Està buscadíssima, això, ¿no? En plan, los humanos hacen esto. Bueno, ¿no? más que todo, exacto, pero en tanto que hay una mirada alejada. Es un replicante. Claro. Sí, conecta muy bien con la obra de Blade Runner. I conectarà molt bé després amb Mr. Fake. Y ahí vamos. Pero el rollo ¿cuál es? Que en tanto que hay una mirada alejada de ese funcionamiento humano y tú coincides más con esa mirada alejada y no tanto con el humano. Al final el humano que tú ves de manera presencial es víctima, es patético, pero es víctima también. Y tú en ese momento no te sientes la víctima, estás alejado. Expliquem porque, exacto, la sinopsis clara es Johansson, que lo acabas entendiendo porque tampoco te lo cuentan así es decir, no es una película que te esté masticando el chicle, te lo da para que tú lo abras. Es una extraterrestre que llega a la Tierra y como una de sus debilidades es la carne humana, pues acaba captando a toda una serie de humanos masculinos a través del erotismo, a través de sus desnudos y sus provocaciones, para finalmente acabándose los papear. Però per això no hi ha erotisme des d'un punt de vista buscat, sinó que és un erotisme com el que dèiem. És un cebo. És el replicant, diu, això és el que millor funciona per captar carn humana. Però jo
por eso insistía en la idea de donde el cuerpo de Johansson apela más a la carne, apela más a la materia que en sí mismo a la sexualidad, al menos desde la perspectiva del espectador, no tanto del protagonista víctima que acaba siendo comido por ella. En el fondo yo lo que entiendo ahí es un poco casi el cine de que os comentábamos hace ya mucho tiempo, cuando hablábamos de la autoría, ¿no? Y hablábamos de Robert Bresson. Esos actores que no son actores en sí mismos, que no tienen que modular en exceso ni sus diálogos ni su tono de voz, que son modelos. Es decir, Jonathan Glazer, que es el director que está detrás de esta obra, está claro que ha elegido a Scarlett Johansson por lo que es, por lo que sabemos de ella, por ese tono de voz, por ese erotismo que ya ha captado nuestras mentes, y ahí lo traslada de una forma desnuda, casi muy poco barroca, es decir, muy poco recargada. No, és molt quirúrgic. És que no necessita... Muy asèptico, no? És el que dius tu, la Scarlett Johansson, inclús a dia d'avui que la moda pot haver canviat, no? Segueix representant una bellesa bastant absoluta, no? Perquè no és ni excessivament prima ni és excessivament grassa, és una noia molt normal però molt preciosa, especialment en la cara també diuen, no? Que té uns... i la utilitzen precisament el que dius tu. Ella és un ninot, perquè el que està fent... És un modelo. Una modelo. Que està utilitzant aquesta sexualitat. Per això deia que els humans són patètics, els nois que capta. Porque también hay algo que conecta con Blade Runner y que tampoco quiero hacer spoilers, donde al final, de nuevo, víctima y verdugo están ¿no? ante el mismo espejo. M'ha vingut al cap la traducció humana d'Extraterrestres a Mars Attack, aquella senyora que anava amb aquella tofa de l'Anna del Rei. Está muy alejada de esa comicidad, ¿eh? Que sí, es decir, simplemente para que el oyente lo entienda, es una peli que se aleja de las tramas clásicas, pero que aún así te puede captar durante lo que dura, 1 hora y 45 más o menos, de una manera en la que no lo habrá hecho ninguna de las películas que hemos comentado, ¿no? Y yo creo que lo dejaría aquí. Sí, y también es cierto que hay que estar en el mood adecuado para poder ver esa película. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí y nos vamos a Escadavells? Portem gairebé 1 hora i llavors hauríem d'avançar. Doncs anem a Escadavells, Pol? Pa'lante. Doncs un segon.